Una tarde más, la del martes, un placer como siempre acompañarles hasta las 8 en punto para seguir contándoles alguna que otra cosa, esperemos que sea de su interés. Con un libro en la mano para comenzar el programa, un libro que se presenta mañana, por cierto, a las 7:30 en la librería Picasso y que lo firma una almeriense, aunque lleva a la mujer unos cuantos añitos yendo y viniendo, más bien yendo que viniendo, haciendo cositas por ahí en los medios de comunicación. Por ejemplo, es periodista, evidentemente, y fundadora de Brand & Roses y de una revista que se llama Yorokobu. Hablamos con ella hace unos años, ha analizado cuáles son las palabras en este trabajo, que ahora le diré el título, muy curioso, ha analizado cuáles son las palabras que han marcado las 5 generaciones que aún están vivas y ha seleccionado 1900 palabras, que se dice pronto, que dibujan el perfil sociológico y lingüístico de estos grupos humanos. Hablamos de 4 generaciones, incluso con apodos las generaciones. La generación silenciosa, aquellos nacidos entre los años 20 y 30 del pasado siglo, las baby boomers, nacidas en la década del 40 y 50, la generación X, 60-70, 1960-1970, y esta más cercana a nuestros días, los llamados millennials, nacidos entre 80 y 90. Extraperlo del extraperlo al postureo, cada generación tiene sus palabras. El título de esta publicación. Mara Abad, bienvenida, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Me alegro mucho de verte, mujer. Encantada. Esto de ir, venir, más bien ir porque sigues estando fuera de Almería, ¿no? ¿Cuántos años llevas fuera aquí? No sé exactamente, pero unos cuantos ya. Más Sí. de 20 años fuera Más de de Madrid, 20. pero uno siempre recuerda su tierra y sabe la que es y vuelvo Bueno. todos los veranos. Antes de hablar del libro, recuérdanos a un servidor, a la gente que está en casa, lo de Brand & Roses y la revista. ¿Esto de qué iba esto? Cuéntame. Pues hace 9 años fundamos una revista que se llama Yorokobu. Es una revista que habla de creatividad y de innovación. Y cuando empezamos con la revista vinieron algunas marcas, algunas compañías y nos dijeron que hiciésemos contenidos comerciales para ellos. Y así surgió una nueva línea de negocio y ahora tenemos nuestra revista, que a mí es lo que más me gusta porque me gusta muchísimo la prensa y me encanta la información. Y luego tenemos una compañía editorial que es Brand & Roses, desde la que hacemos otros proyectos para todo tipo de marcas y hacemos vídeos, hacemos documentales, hacemos revistas, información, pero en otros formatos. Periodista y empresaria, en definitiva, ¿no? Sí. De alguna forma. Empresaria más por Bueno, claro, suena muy grande la palabra, ¿no? Y periodista por amor y vocación. Emprendedora, podríamos decirlo. Bueno, la verdad es que tiene mucho mérito lo que haces. Oye, esto, solamente con decir que hay 1900 palabras que has seleccionado, esto ya de por sí tiene que tener un trabajo de campo bastante importante, ¿no? El trabajo de campo fue grandísimo. Lo que yo tenía que investigar eran las palabras propias de cada generación, como bien has dicho antes, de las personas que ahora son los grandes abuelísimos de 80 y 90 años que todavía están con nosotros, personas de 60, 70 años, bueno, y hasta los más pequeñitos. Y claro, para ver cuáles son sus palabras tienes que mirar diccionarios como una base, pero realmente ahí no encuentras qué pertenece a cada generación. Eso lo hice viendo películas, viendo documentales, viendo incluso El Nodo, viendo revistas, viendo anuncios de otras épocas, escuchando muchísima música y hablando con muchísimas personas. Eso fue interesantísimo porque hablaba con personas ya muy mayores que utilizan un lenguaje que se está perdiendo. Hablaba con niños pequeños que todavía no son muy conscientes de su relación con el lenguaje, pero que cuando empiezas a hablar con ellos te dicen muchísimas cosas, todo lo que están aprendiendo cada día en YouTube. Y luego también hablaba con personas que estuvieron en algunos momentos en un sitio importante, como por ejemplo en la transición, algunas personas del Partido Comunista, cuando organizaban las manifestaciones y me contaban que no le decían manifestaciones, le decían salto, que utilizaban fotocopiadoras y lo llamaban vietnamitas. Todo eso es muy difícil encontrarlo en documentos. Eso lo encuentras en personas que lo vivieron y lo dijeron. Y además así tienes una idea del lenguaje vivo, que es el lenguaje que más me interesa. No el que está en los diccionarios, que por supuesto tienes que consultarlo, y en herramientas lingüísticas que me han ayudado mucho, que puedes ver en gráficos en qué momento se utiliza más una palabra que otra. Pero realmente lo más bonito y lo que más me interesa es escuchar a personas, escuchar música, porque ahí es el lenguaje de la calle y somos nosotros los dueños. Y la jerga tal cual la conocemos también estaría dentro de esta selección, las palabras de la calle. Por supuesto, sí, ¿no? por supuesto, porque cada tribu urbana, cada grupo tiene un lenguaje
que va mucho más allá de su propia comunidad. Eso pasó, por ejemplo, con el Txeli. Los jóvenes de los 70, de los 80, empezó ahí, pero luego todos hemos heredado sus palabras, ¿no? Sí, como claro. el molar, como el trullo, como mi queo, mi casa, el tequi, el taxi. Es cierto, esto ya está en desuso, se tiene que ver más con generaciones muy concretas. Sí que es cierto, se puede llegar a la conclusión, Mar, que es la adolescencia, la juventud la que marca el ritmo, ¿no? La que hace cambiar el lenguaje un poco, ¿no? Sí, es que es una época de la vida muy interesante porque es cuando empiezas a desvincularte de tus padres. Cuando eres niño estás aprendiendo por repetición, porque estás copiando, pero cuando ya eres adolescente y ya eres joven, ya necesitas tu independencia y una manera de marcar esa distancia con tus padres, ¿no? Que sería como el destete, es tener tu propio vocabulario, tener tu propia música, tener tu forma de vestir. Es una forma de rebeldía, pero en realidad lo que estás pidiendo es tu personalidad, ¿no? Es como ahora me toca a mí, ahora quiero hacer las cosas a mi manera. Por eso es un momento de la vida en la que las personas somos muy creativos en el lenguaje y somos muy dados a tener nuestras propias jergas, y además son jergas tan potentes que marcan a cada generación. Aquí Así cuando es. hablamos de generaciones, lo que identifica a cada generación en un momento histórico es el vocabulario, la música y los usos y costumbres de los jóvenes de esa época. He encontrado un tutorial que dice, dime qué palabras usas y te diré a qué generación perteneces, ¿no? Alguna de la nota de prensa hablando de tu publicación. Dice, aunque no te lo crean, los jóvenes de ahora hablan como sus abuelos. Pero esto, ¿hasta qué punto esto? Bueno, yo lo matizaría. Vale, Sí. esto tiene un matiz, ¿no? Está claro. Tiene un matiz grandísimo, porque realmente yo creo que no es así. Los niños pequeños ahora están hablando, que es la generación Z, están hablando como los millennials, porque son sus ídolos de YouTube. Y están hablando también como la generación X, porque son sus padres. Cuando eres pequeño, imitas el lenguaje de tus padres. Cuando vas creciendo y eres joven, lo dejas, te desvinculas, porque quieres pasar página, ¿no? Es como ahora me toca a mí, con mis costumbres, con mi identidad. Entonces, bueno, yo eso lo matizaría un poco. Pero lo que sí me parece muy interesante es que hay muchas palabras de nuestros abuelos que son muy bonitas, como puede ser lechuguino o como puede ser guateque, que yo creo que sería bonito recuperarlas. Claro. Es como una moda, tiene que ver, estaba comparando un poco y acordarnos, por eso que venimos más o menos de la misma generación, arriba o abajo. La forma de hablar, no sé si va paralela a la forma de vestir. Es toda una generación que vestía de una forma y hablaba de una forma muy determinada, ¿no? Cuando sales de esa generación, se nota mucho la ropa, evidentemente, por poner un símil o un ejemplo, estás en desuso, eres un antiguo, ¿no? Eres un viejo, que es una palabra que tiene, no sé si, un doble concepto, una forma de mirarla de diferentes maneras, ¿no? Es algo que utilizábamos antiguamente y que tiene una forma un poco más despectiva, me da la impresión, ¿no? Sí, pero yo no estoy nada de acuerdo con esa idea que se impone en la sociedad de que solamente hay que utilizar las palabras más recientes, las palabras de moda, para ser una persona actualizada y ser una persona culta. Creo que es absolutamente lo contrario. Una persona culta debe tener un bagaje que pueda hablar con las palabras de hoy, pero con las palabras de ayer, con las palabras de hace siglos, incluso si quiere con palabras de otro idioma, siempre que nos podamos entender. Claro. Creo que es limitar nuestra creatividad, limitar nuestro poder como hablante si solamente repetimos lo que escuchamos en los medios de comunicación o lo que leemos en las redes sociales. Pensamos que somos más cool así, o que molamos más, claro, diciéndolo en distintas... Sí. En distintos vocabularios de generaciones, pero yo creo que es justo lo contrario. Si tú estás hablando con alguien y yo te quiero decir, por ejemplo, imagínate, te quiero decir que eres un presumido, y en vez de decirte eres un presumido o eres un metrosexual, como se diría en los a final de los 90, te digo eres un lechuguino o eres un pisaverde, estoy metiendo un factor en la conversación muy interesante, porque como no estamos acostumbrados a oírlo, de pronto llamo tu atención, de pronto estoy jugando con el lenguaje. ¿Qué se puede hacer mejor que decir, pues mira, ya que tenemos unas herramientas tan grandes, usemos todas? Y además incorporemos elementos
que no teníamos previsto. Vamos a sorprender a la persona con la que hablamos, ¿no? Enriquecer el discurso oral, en definitiva, ¿no? Claro, Con este vocabulario, con palabras del pasado, del presente y algunas que van viniendo del futuro. Algún término anglosajón que se ha adherido, han llegado para quedarse, evidentemente, ¿no? Son palabras que utilizamos habitualmente. Sobre todo porque ya es un lenguaje universal, claro. Es el lenguaje de Internet. Entonces, en un mundo globalizado, hablar del terruño, hablar de mi idioma, creo que es limitarnos. Lo bonito es tener un español sano, muy creativo y muy potente, pero poder comunicarnos con personas de otros países con el inglés o incluso en el futuro. Yo estoy convencida de que puede que el lenguaje de programación que utilizamos ahora para programar aplicaciones saltará a nuestro lenguaje para hablar contigo. Y a lo mejor pues te puedo decir, pues oye, voy a hacer un control Z. ¿Por qué no? De hecho, ya se está haciendo. Entonces, bueno, igual que incorporamos palabras del francés o palabras del inglés, acabaremos incorporando fórmulas del lenguaje de programación. Este libro también te acercas un poco a comunidades autónomas, a regiones específicas de nuestro país, porque cada cual tiene su idiosincrasia, sus palabras, ¿no? Su vocabulario personal, ¿no? Sí, no, he intentado hacerlo muy general. Hombre, está claro que hay muchas palabras andaluzas, porque mi infancia y mi adolescencia están en Almería, y luego había palabras que he incluido que me parecen poéticas, como le dio una alferesía, que es muy andaluz. Y ¿Alferesía? Sí, y es muy cordobés, y lo he hablado con personas de otro sitio y no la conocen y no la había oído, pero bueno, yo con un poco de amor a la tierra he dicho, esa palabra tan bonita la tenemos que incluir aunque no se conozca en toda España. ¿Ha sido la oportunidad en ese trabajo de campo de hablar con personas mayores? Sí. Muy enriquecedor esto, ¿no? Mucho, personas que han vivido la guerra y la posguerra. Claro, y luego han vivido ya de todo, desde los primeros camping que se abrieron en España, las boites, la discoteque, cuando era incluso discoteque, no discoteca. Sí, y aquellos guateques de aquellos años, ¿no? Con el picú y con el tocata, bailando twist. ¡Qué bueno! La verdad que es muy interesante este trabajo. Mañana está, por si quieren conocerla personalmente, adquirir el libro, que de eso se trata, para eso se escriben, entre otras cosas, los libros. Vox es la editorial que pertenece a Larousse, a la prestigiosa Larousse, quien te ha editado esta publicación. De extraperlo a posteriori, cada generación tiene sus palabras. La verdad que sí, si uno se para a pensarlo, así es. Hablamos de una forma según los años que tenemos, ¿no? Absolutamente. Bueno, no, pero tenías mucha razón en esto que dices, que hay que intentar abarcarlo todo, utilizar de todos, la generación de todos. Claro, pero además épocas, así nos acercamos también a nuestros abuelos, a nuestros niños, compartimos palabras con ellos. Además que es muy chulo, hay palabras antiguas que son muy bonitas, suenan muy bien, ¿no? Había una forma de insultar antiguamente, en la época de, acuérdate, de Quevedo y de Lope de Vega, que se decían de todo, pero de una forma preciosa, con una prosa poética maravillosa, ¿no? Eso sí es verdad que desgraciadamente ha caído en desuso. Te agradezco la visita, Mar, muchas gracias. Muchísimas gracias. Que vaya bien. De estar aquí. Hasta la próxima. Señor Domínguez, se presenta esta tarde, de hecho ya se ha realizado, porque era sobre las 5 de la tarde aproximadamente, de forma oficial, la nueva edición del Festival de Cine Internacional de Almería, FICAL, que son sus siglas. A ver si durante la semana hay posibilidad, o durante la semana que viene, se inaugura el domingo, recuerdo, podemos hablar con el director, con Enrique Cinaola. Ahora sí que nos atiende unos minutos en esa presentación. Bienvenido, buenas tardes, Juan, adelante. Así es, efectivamente, Joaquín. En cuestión de tan solo unos minutos se va a proceder a la presentación oficial del Festival Internacional de Cine de Almería, del famoso FICAL. Tenemos la suerte de contar con Enrique Cinaola. Enrique, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Esto no corre, vuela, parece que fue ayer cuando estábamos hablando y ya ha pasado todo un año. Pues sí, la verdad es que ha sido un año muy duro de trabajo y estamos ya por fin en la presentación del acontecimiento cinematográfico más importante que se celebran en Almería. Ya empieza a haber cierta olor a cine. Bueno, siempre hay olor a cine en Almería, ¿no? Pero ahora especialmente, ¿no? Sí, bueno, ya sabemos que el FICAL es quizá esa cita que todos los aficionados esperan, y también no solamente en nuestra provincia, sino fuera de ella, porque ya hay mucha expectación ante la gente que va a venir y lo que va a suceder en los próximos días. Se ha convertido ya en una semana importante lo que es el calendario, ¿no? Sí, yo creo que poco a poco el trabajo que ha hecho la Diputación de Almería por consolidar el festival está ahí haciendo que cada vez tenga más repercusión a nivel nacional, y prueba de ello pues es el interés que ha despertado esa presentación que la Diputación organizó la semana pasada en Madrid.
Pistoletazo de salida el próximo domingo, día 12. Efectivamente, empezamos el FICAL por todo lo alto con un premio como es el premio Filming a una película rodada en Almería, en este caso Zona Hostil, que fuimos testigos de su estreno nacional hace unos meses. Enrique, todos los años está la gente pendiente a quién se le va a entregar el premio Almería Tierra de Cine. Este año 2 personalidades en el mundo del cine, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que la elección de Alex de la Iglesia, un gran director con una personalidad tan destacada, tan propia como la suya, que hizo ese homenaje tan bonito al cine que se había rodado en Almería, como fue 800 balas, con guiño a Clint Eastwood incluido, o la presencia de una de las grandes inmortales del cine, Sofía Loren. Si te pones a pensar quién queda de la etapa dorada de Hollywood, y quitando Olivia de Havilland, Doris Day o Kirk Douglas, pues no queda mucha más gente, y Sofía Loren es un privilegio tenerla aquí. Un lujazo. 2 estrellas más que pasarán a engrosar la lista que ya tenemos aquí en Almería, ¿no? Sí, nos vamos a quedar sin sitio. Habrá que buscar. Alguna cosa ya te dejamos porque va a comenzar el acto en unos instantes. De ese 12 al 18, algo que podamos destacar de cara a los espectadores. Bueno, una programación muy variada, 30 y tantos cortometrajes, 6 largometrajes en ópera prima, películas. Oye, para ópera prima documentales. creo que se han presentado, no sé si más de 100. Más de 100, eso te iba a decir. Sí, es una cifra exagerada, Al ¿no? final se han elegido 5 o 6. No, 6 películas. Hemos tenido que aumentar dando la calidad y podríamos haberme llegado a alguna más. Pues elegir 6 de 100 no tiene que ser nada fácil para el jurado. No ha sido nada fácil, pero yo creo que tenemos 6 de las mejores debuts que ha habido este año en el cine español. Enrique, una última cuestión. A nivel personal, ¿es la semana de más trabajo para ti a lo largo del año? Sí, posiblemente sí. Te liberamos, muchas gracias. Gracias a vosotros. Joaquín, pues Enrique Inaola, como decíamos, que ha tenido la generosidad, la amabilidad de atendernos minutos antes de que comience esa rueda de prensa que va a tener lugar ante todos los medios de comunicación de Almería para proceder de forma oficial a la presentación del Festival Internacional de Cine de Almería, el popular y famoso ya FICAL. Así es, la 16ª edición, antes con otro nombre, como ustedes bien saben, desde el año pasado con estas siglas, Festival Internacional de Cine de Almería. Por cierto, quisiera recordar que la gran diva, la gran actriz italiana Sofía Loren, si no hay novedad en el frente, y esperemos que no, estará en Almería para recibir el premio Almería Tierra de Cine. Gracias, Enrique, buena travesía, que vaya bien. Una pausa, la primera, enseguida de vuelta. Hasta ahora.